Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más para el segundo foro virtual del libro, eh, convocado por el Instituto Estatal de Cultura y la editorial La Rana del estado de Guanajuato. Es para mí un gusto estar en esta emisión en compañía de Adrián Muñoz y Sonia Betancourt. Sonia Betancourt, que nos acompaña desde Madrid, y Adrián Muñoz, el autor del libro que nos refiere en esta tarde en la Ciudad de México. Palabras que se agolpan en algún rincón del eco. Y bueno, vamos a entrar en materia. Me gustaría compartirles unas pequeñas biografías sobre nuestros invitados esta tarde, noche, día. No sé en qué momento estaremos ahí o estamos ahora. Sonia Betancourt, nacida en Santa Cruz de Tenerife en 1977, es escritora y profesora de literatura, doctora en literatura por la Universidad de Salamanca y en la actualidad profesora de lengua y literatura en la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Centra su obra crítica en la narrativa y poesía hispanoamericanas contemporáneas y en el orientalismo hispano. Formada en interpretación actoral en Buenos Aires y en Madrid, desarrolla diversas actividades en el campo de las artes escénicas. Sonia ha publicado los poemarios Íntima Exigencia en el año 2000, El cuerpo a su imán en 2009, Para ver la llanura en 2014, 6 poemas para Mary Jane en 2014 y Contramantes o La soledad del alfil, en colaboración con Rubén Tejerina en 2014. Y también La sonrisa de Audrey Hepburn en 2015. Tiene un blog literario donde afirma ella, escribe, porque no puede escribir lo esencial. Bienvenida, Sonia, es un gusto saludarte, conocerte y en unos momentos escucharte. Nuestro invitado estrella, pues es el autor del libro. En este caso es Adrián Muñoz, Ciudad de México, 1975. Es indólogo, escritor y traductor del inglés y el sánscrito. Trabaja como investigador de tiempo completo en el Colegio de México y es especialista en religiones de la India. Es autor de los libros La piel de tigre y la serpiente, La identidad de los Nat Yogis a través de sus leyendas, de 2010, Los versos satánicos de Blake, El matrimonio del cielo y el infierno con exégesis, en 2011, Radiografía del Hatha Yoga en 2016 y coautor de La historia mínima del yoga en 2019. También fue traductor colaborador en Hamlet, Príncipe de Dinamarca, edición a cargo de María Enriqueta González Padilla, reeditado en el año 2011. Como creador, ha publicado los poemarios Kintsugi en Cactus del Viento 2019, es Kintsugi, ¿verdad? Kintsugi, porque es término japonés. Y Palabras que se agolpan en algún rincón del eco, los otros libros 2021. Además de la plaquette Paternoster en Ramas de Noviembre en el año pasado, 2020, y varias piezas poéticas y traducciones en diversas revistas literarias. Recientemente acaba de coeditar una antología de poesía amorosa de diferentes tradiciones literarias del mundo, junto con Francisco Segovia y Juan Carlos Calvillo, que es un libro que está en próxima aparición. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta emisión para el segundo foro virtual del libro, convocado por el Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato a través de Ediciones La Rana. Mi nombre es Amaranta Caballero Prado, voy a llevar esta mesa y vamos a disfrutar de la conversación con nuestros invitados. Sonia, mucho gusto, qué bueno que estés por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Amaranta, por tu presentación. No sé si me veis correctamente, me escucháis correctamente, porque a mí se me ha congelado un poquito la imagen. Yo te veo y te escucho bien. Vale, perfecto, porque yo ahora mismo os veo un poco como congelada la imagen, pero bueno, imagino que será algo entonces simplemente de mi Zoom, pero que mi transmisión de imagen y de sonido es correcta. Así que bueno, pues
Por supuesto que agradezco esta oportunidad y este ratito. Es un tesoro en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Tener la posibilidad de charlar sobre poesía y de encontrarse con un libro como el que presentamos hoy, Palabras que se agolpan en algún rincón del eco, en el que un libro en el que encontramos, yo creo que aristas muy interesantes, muy conectadas con nuestro presente, que me gustaría pues poner en comunicación con Adrián y que pudiéramos iniciar un diálogo sobre ello, ¿no? ¿Te parece bien, Adrián? Súper bien, adelante, sí, claro. La verdad es que es un libro que a mí me ha llamado la atención en dos principales aristas, ¿no? Como todo libro que suma a la literatura y que propone una poética interesante, pues va a contener otras aristas de interpretación y de lectura. Pero a mí estas dos realmente pues me han conmovido, ¿no? Y son las que me gustaría compartir con vosotros esta tarde, este día o esta noche, porque como decía Amaranta antes, pues no sabemos bien en el momento que vamos a transmitir este diálogo, ¿no? Y también habrá muchas personas conectadas desde distintas partes del mundo, así que para todos ellos un saludo. Una de estas aristas que decía tiene que ver con algo vinculado, yo creo que con la formación y con la profesión de Adrián. Y es curioso porque este no es un libro que yo diría que está directamente relacionado con materias como la indología o la historia de las religiones o los estudios del sur de Asia, que conforman su formación principal y su actividad profesional del presente. Sin embargo, sí que hay algo que yo he podido rescatar de este libro que conecta con eso de manera lateral. Entonces, sí que me gustaría empezar por ahí y hacerte una pregunta al respecto. Hay algo que ya vemos en este título, ¿no? De palabras que se agolpan en algún rincón del eco. Y tenemos una serie de palabras en este título que ya van escogiendo su propia fuerza. Primero está la palabra, que parece algo firme, estable, muy poderoso. Parece que se agolpa, es decir, nos viene, sobreviene, se junta, aparecen de golpe. En un rincón que es algo mucho más resguardado, más retirado, algo más recogido, para albergar eso que es el eco, que puede tener tantas connotaciones y que ahí a mí me conecta con esta idea de la India quizás o de esas culturas y esa formación de Adrián, ¿no? El eco como resonancia, el eco también como repetición de un sonido que permite la acústica, así se llama también en acústico la segunda parte de este libro. Y el eco como un reflejo también, porque aparecen en este texto mucho las connotaciones del espejo, la idea del reflejarse, del engaño de la realidad también. Entonces, hay algo que a mí me ha conectado conforme iba leyendo el texto con una poeta que aprovecho para recomendar, que seguramente conocéis, que es la poeta hispano-belga Chantal Maillard, es Premio Nacional de Poesía aquí en España en el 2004, con un libro fantástico que se llama Matar a Platón. Y ella en algunos libros, en ensayos sobre todo, nos habla de una de las versiones de la realidad y que también conecta directamente con la poesía, como esa construcción, podemos decir, o como esa proyección de una resonancia, como un eco, ¿no? Como algo que se transmite, como algo que de alguna manera implica no la firmeza de lo que está y es así, terminado, limitado, sólido, sino algo que se modifica, se transforma y que además implica pues, ponerse en comunicación con lo que resuena, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que te haría, Adrián, es si crees que puede haber algo de la idea de ese eco que aparece en este libro, conectado con tu formación o con tu mirada del oriental y con esa idea de resonancia que hay en las literaturas orientales, poniendo el ejemplo de Chantal Maillard, ¿no? Está interesante la lectura que haces, sobre todo porque yo creo que no es absolutamente consciente esa posible conexión, pero ahora que te escucho, sí que es posible, definitivamente. Yo cuando estudié la maestría, hice una tesis sobre la diosa de la palabra, justamente. Y entonces, pues estudiándola, a la diosa Vach, la diosa de la palabra de la India, dentro de la mitología hindú.
Sí que hay mucho juego con palabras, con ecos, con reverberancias, porque inevitablemente uno tiene que entrarle a discutir o al menos a entender un poco todo este mundo complejo de los mantras y las fórmulas verbales sagradas, mágicas, ¿no? En los cuales la reverberación es importantísima, ¿no? Y que se puede epitomizar en la sílaba OM, que todo el mundo ha escuchado alguna vez, ¿no? Pero cuando escribí estos poemas no pensaba conscientemente en ello. Ahora vale decir que estos poemas vienen de épocas muy diferentes. Hay unos poemas muy viejos y otros que son bastante más recientes, ¿no? Eh, entonces lo que creo que es interesante es que haya una idea que permanece en muchos de estos poemas, ¿no? Y sí, el reflejo definitivamente sí es una de las ideas o motivos centrales, ¿no? Es decir, no lo escribí pensando en discutir o manifestar estas discusiones en torno de Bach o las reverberancias, pero supongo que como comparto, eh, al menos en cierta medida, esta idea de que la vida y todo cuanto puebla la vida, no solo la vida en abstracto, sino las personas, las situaciones, etcétera, de alguna manera se van repitiendo como una suerte de espiral, pues no es de extrañar que sí, pues haga eco de estas ideas originalmente indias, ¿no? Es muy interesante cómo lo defines, porque es cierto que no se ve una intención en este libro de contar eso. Es decir, no hay una definición conceptual del eco ni de la palabra. Lo que hay es como una vivencia y una experiencia que nos va transportando a esa resonancia desde una manera muy vivencial, muy experiencial. Más desde la delicadeza también, incluso la tranquilidad, a pesar de que hay grito también en ese eco, muchas veces es un grito tranquilo, ¿no? Es como que hay algo de calma. Es muy interesante ver cómo estas ideas pueden aparecer de manera sutil en algunos elementos que yo a mí como lectora me sobresalen, ¿no? O me sorprenden o me inquietan. Y uno de ellos podría ser la levedad con la que aparece dibujada la subjetividad que escribe. Hay un yo poético y hay un sujeto aquí detrás que es eco. No es palabra ni es nombre y apellidos. Y claro, a mí eso también me conecta con esta idea de resonancia, ¿no? Y es muy interesante porque propones por una parte el desdecirse, la contradicción, ¿no? El contradecirse como una suerte de coherencia, que esto a mí me ha parecido muy positivo y muy iluminador, porque muchas veces es verdad que nos parece que el hecho de contradecirse o desdecirse puede sonar incoherente y al final demuestra también que somos capaces de pensar sobre cosas durante tiempo y entonces el pensamiento cambia y entonces podemos llegar a opinar diferente, ¿no? Entonces, esa subjetividad también se desdice, se contradice y habla de un casi nada que envuelve todo y que quiere incluso como romper con lo sólido y con lo estable de la subjetividad y de las cosas, ¿no? Esa afirmación que haces de el así es, ¿no? Y que eso es un peligro, porque al final decir que así es, esto soy yo y estos son los seres y esta es la realidad, es establecer un límite muy claro. Y parece que el libro intenta hablar de un eco y de una resonancia que se mueve más en la ambigüedad y en el cambio. Entonces, es muy interesante ver eso ahí. No sé si habías pensado en esto de la levedad de la subjetividad y este peligro de las CIES mientras escribías o no. Sí, hay algo de ello. Y que va de la mano con una intención, pues, más o menos clara de jugar con sonidos. Y puesto que el eco es la repetición de palabras, y vamos, es un fenómeno acústico, pues sí me interesaba pues jugar con los sonidos, sugiriendo significados distintos o semejanzas que, más que semejanzas, vínculos que en la vida cotidiana uno no normalmente ve. Entonces, una de ellas es que fonéticamente eco y ego, el yo, están fonéticamente emparentados, ¿no?
en la palabra ego lo que tendríamos es una versión tenue o más débil de la palabra eco, es decir, la consonante se hace más débil, ¿no? Entonces hay como un vínculo, ¿no? En estas repeticiones de cosas hay un yo que se medio desdibuja y que trata de no desaparecer por completo, ¿no? Que busca de alguna manera pervivir, ¿no? Pero claro, eso hace que esté como el propio yo está difuminado, es un sujeto tenue o leve, ¿no? Y además es que hay en esa levedad, es verdad, hay como una reiteración de que el eco es el que tiene la última palabra y que uno puede ser un eco. Es decir, en resumen se dice yo soy un eco, pero jugando a que ese eco sea la resonancia que rompe con el ego precisamente, ¿no? O con, que lo desdibuja al menos. A mí esto también me recordaba mucho a esta idea que aparece mucho en la literatura de Borges, por ejemplo, ¿no? De que y ya tiene que ver con una reflexión más de la literatura en sí, ¿no? Con una teoría literaria que puede haber detrás, que es, al final, todos somos anónimos en la historia de la literatura si dejamos que pase el suficiente tiempo. Es decir, nombres, autores y todo esto estamos destinados a desaparecer si el tiempo sigue avanzando. Dicho en positivo, todos podemos ser de alguna forma parte de ese magma universal que es la tradición, que es la literatura, que es el poema, incluso la lengua, el lenguaje, que también aparece una reflexión muy interesante sobre eso aquí. Si dejamos pasar el suficiente tiempo, es decir, podemos ser parte de ese anonimato colectivo que la historia de la humanidad permite, precisamente si nos limpiamos del ego y formamos parte con el eco y con la resonancia de eso que continúa. Entonces, es muy interesante porque hay una visión de futuro que habla de mañana, de un día, de también ver ese ad infinitum, ¿no? Esa continuidad de la palabra más en la resonancia que en la palabra de Adrián Muñoz, completa, terminada y totalmente estable, ¿no? Y no variable. Esto es muy interesante. Entonces, te preguntaría quizás si crees que algo de la reflexión que hay sobre la poesía, que yo la he encontrado sobre todo en el poema que me ha parecido magnífico y que te pediría que nos leyeras nunca más, que me ha parecido un poema realmente extraordinario, en el que, bueno, pues asistimos precisamente a esa intersección, ¿no? Entre lo que es el romper de alguna manera el canto o el pico de un pájaro, pero a su vez darle la oportunidad de que vuele. Y esto es de nuevo también por romper con lo firme, con lo que se supone que es así, para dar otra posibilidad de un eco, de una resonancia. En este caso yo la vería como más en la metáfora del vuelo, ¿no? Entonces, no sé si hay algo de eso, de tu idea de la poesía vinculada con esta idea de algo más como una continuidad de obras y de sumar que de autores y, ¿no? Estables. Sí, hay algo relacionado con esto. De hecho, creo que una de las tensiones que también están inherentemente en la colección de poemas es esta tensión entre la remembranza y el olvido, ¿no? Y por eso uno de los epígrafes justamente de Borgia es se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo, ¿no? Que ya no estás allí, pero puedes, digamos, pervivir al igual que un eco. La palabra no se está pronunciando en este momento, sin embargo puedes percibir el eco, ¿no? Con todas las... Hablas de legado también, hablas de legado, en algún momento aparece el legado, como la idea esta de lo que perdura y que pasa, ¿no? De unos a otros sin que tenga que ser tanto basado en lo personal, sino más bien en un magno de resonancias, ¿no? Claro. Voy a leer ese poema que dices y luego eso me va a permitir decir un par de cosas más, ¿no? Se llama Nunca Más, pero con lentes. Con su oscuro batir de alas, mudo, impávido y abyecto, azota la cortina de mis ojos, empeñado en rasgarme la retina, en forzar una visión acuosa para sumergirme en el fondo mismo del abismo de mis miedos. Ha sido demasiado ya, murmuro, sin embargo, y sereno y decidido,
Sin ofrecer alpiste o tregua, le parto el pico y lo mando a volar. Aquí con el nunca más estoy haciendo eco de manera muy obvia con el cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces ese es un poema complejo que está muy trillado, tiene honduras muy particulares, ¿no? Pero digamos que, puesto de una manera sencilla, pues es un tipo que está sufriendo en remembranza, justamente, en un recuerdo de alguien que no está. Lo que tiene es el eco de la amada que ha fallecido. Entonces, lo acosa todo el tiempo es esto que regresa, que nunca más se va a ir, es lo que le sugiere el cuervo, ¿no? Nunca más serás feliz, nunca más estarás bien, nunca más podrás salir a la luz. Pues en ese poema es una voz lírica que más bien se revela ante esa suerte de destino, ¿no? Que claro, aquí no es exactamente el de Edgar Allan Poe, es un yo que sufre, no sé, miedos, ansiedades, decepciones, etcétera, ¿no? Y que conecta con otros pájaros de la historia de la literatura, porque yo mientras leía también pensaba mucho en el romanticismo y pensaba también en autores en los que tú también tienes mucho conocimiento, no solo lo de Blake que acaba de señalar Amaranta en la presentación, sino también se ve que hay un conocimiento de la literatura inglesa. Y entonces aparece ahí, a mí me venía también a la mente, pues desde el ruiseñor de Keats pues sus ideas de los pájaros hasta los simbolistas, incluso el Ruiseñores de nuevo de Juan Gelman, ¿no? Porque hay como no sé, es como una tensión, diría, ¿no? Entre lo que se muestra y se dice, lo que se sugiere y esa imagen que me parece realmente brillante, ¿no? La de dar vuelo a lo que ya no tiene canto, a lo que ha perdido el pico. O sea, lo vinculaba mucho con esa poesía del siglo XIX y con esos poetas que yo creo que tú conoces muy bien. Me voy a permitir un paréntesis, Sí. porque ya que hablaron de tanto pájaro, eso es algo que a mí me pone y me despierta, me activa. En ese sentido, el libro, con este título tan englobador, palabras que se agolpan en algún rincón del eco. No es menor, es como toda una conjetura, si acaso no mantra, ¿verdad? En ese sentido, el mantra, con su reverberación, el mantra de este libro, se ubica efectivamente en la primera parte, ¿no? Del libro, al final de la primera parte. Acepta que el eco tenga la última palabra. Y así en cada uno de los poemas. Porque la estructura del libro también juega mucho con esa circunstancia a partir del título. ¿Qué es una cuestión en acústico? ¿Qué es esa reverberación? ¿Por qué tenemos ahí a un José José y a Joaquín Sabina como epígrafes y banderas de esta reunión de textos tan intimistas, ¿verdad? Para mí, en ese sentido, el eco, la reverberación, la impronta de este rincón donde se han agolpado las palabras está aquí, y era la irrupción que les había dicho que iba a cometer leyendo este texto, si me permiten. Cuando está gordo el cordero, pedí tan solo un trozo de filete, suficiente para cenar a solas con mi sombra. Al despacharme, el carnicero, ese verdugo timorato y algo ausente, sin saberlo, me aventó a la cara toda la carnicería que la vida preparó con saña para mí. Porque sí, porque todos somos carnes de cañón, pero muy pocos saben operar con maestría, rastro y matadero. Ahí, esa reverberación del filete aventado a la cara, ese sentido profundo de un dolor a partir del desamor, la ausencia, el silencio en reverberación acústica y con fondo de Joaquín Sabina y José, o sea, es una circunstancia que agolpa, que duele, que no solamente agolpa de que se queda ahí guardado, llega a trastocar ese ego que ustedes están hablando, llega a trastocar estas circunstancias de la agencia del propio eco que tiene aquí, ¿sí? Porque estamos hablando de un ente, el eco no como esta
circunstancia sonora, ¿no? De repetición o reverberación, como el mantra, sino el eco como un lugar, ¿no? El eco más grande que ese rincón, el eco, esta voz interna que nos devora, o ese sonido de filete. Bueno, sigo, era mi paréntesis. Me parece extraordinaria esta intervención, Amaranta. No sé, Adrián, si quieres contestarle, pero voy a añadir algunas cosas de lo Sí. interesante que ha dicho ella. No, adelante, Sonia. Pues es que creo que otra de las grandes claves del libro, yo mencioné dos aristas al principio, ¿no? Y una tiene que ver con toda esta investigación acerca del eco, que entonces yo diría que toca cierta investigación o a lo mejor más que investigación, alguna proyección de esta levedad de la subjetividad. Algo que tiene también que ver con lo literario y con las obras y con la construcción del propio poema. Lo que se espejea, que puede ser ese vinculado también con la voz, y yo creo que el amor, o sea, creo que es una de las grandes claves del libro, la otra gran arista, diría yo. Un amor que es desamor, que es despedida, creo que hay aquí como eh, un enfrentamiento a lo doloroso que se quiebra y una despedida muy delicada de eso que se quiebra, también con cierta ironía, porque no es una mirada cándida, sino es una mirada que reflexiona acerca de lo que supone, creo yo, el recuerdo y el olvido, y aquí volvemos a otro de los elementos que ya hemos mencionado. Y creo que ahí el libro alcanza como otra dimensión, es decir, hay un cambio de primera parte a segunda parte, esta estructura que mencionaba también Amaranta muy bien, ¿no? Que en la primera parte hay como más estas reflexiones que hemos dicho en torno al eco, y en la segunda están también, de hecho el libro termina de manera circular aludiendo a eso, pero se centra más en el amor, en esta despedida. Y muy atravesada esta despedida, diría yo, también por una idea acerca de la realidad, o que yo he vinculado un poco con la realidad, también como algo que molesta en su ambigüedad y que llega a ser, pues como tú mismo dices, ¿no? Verdades tan adversas. ¿Cómo puede haber verdades tan adversas? Y es esa ambigüedad la que duele. Es decir, es un amor que parece que se ha desgajado precisamente desde esa ambigüedad, ¿no? Entonces, el dolor que aparece muchas veces como grito, ese dolor muchas veces oprimido también, parece que a veces incluso no llega al eco. En otros momentos sí. Es como como si estableciera una lucha carnal, cuerpo a cuerpo, con lo que se quiere recordar y con lo que se olvida. De hecho, hay una parte en la que dices, no me acuerdo de tu olvido, ¿no? A mí esto me vino a la mente también un poema de Benjamín Prado, se llama El enamorado, en el que él habla de un hombre dividido, el que quiere olvidar a quien ya no puede amar y el que no puede olvidar. Y cuál de los dos termina proyectándose y termina haciendo qué parte de la realidad, ¿no? Entonces, esa lucha y esa reflexión acerca del amor yo creo que es lo que le da finalmente voz a este libro tan bonito, ¿no? Un amor que parece imposible después del amor, porque si no caeríamos en él, nos dices. Bueno, ¿cómo has vivido esta reflexión acerca del dolor y si hay alguna otra arista que a lo mejor querías tratar ahí con respecto a este tema? A ver, sí, claro, hay un cambio como muy claro entre una y otra parte, ¿no? La segunda, pues básicamente está volcado en temas más que de amor o en desamor, ¿no? Al menos casi todos menos uno, menos el último. En estos poemas de desamor un poco recogen esta sensación no sé, de frustración y descarno que está presente en el poema que leyó Amaranta, ¿no? Cuando está gordo el cordero, ¿no? Claro, en ese no habla propiamente de ese amor, pero sí de que la voz lírica está completamente aplastada por algo pues que lo anula, ¿no? O que trata de anularlo, ¿no? A mí lo que me interesaba como libro era poder tener un hilo conductor, ¿no? Yo particularmente disfruto cuando una obra tiene un leitmotiv, un centro de gravedad, ¿no? Eso no quiere decir que no me gusten poemarios con poemas sueltos o discos de canciones cada una por su lado, ¿no? Pero me
me es mucho más interesante un libro de poemas los cuales están reunidos o giran en torno de alguna misma idea, igual que, no sé, en música, los discos de rock progresivo, por ejemplo, también normalmente son álbumes temáticos, ¿no? Pink Floyd es el ejemplo más obvio, pero hay muchos más, ¿no? Entonces quería que los poemas que estuvieran aquí ayudaran a, más que investigar, quizá a explorar distintas honduras del eco, ¿no? Obviamente el eco lo tomo con, es una metáfora de muchas cosas, ¿no? No estaba al principio muy seguro si incluir o no los poemas de la segunda sección, pero al final dije, pues sí, porque ¿qué puede ser más repetitivo que sufrir de amor, no? Y decidí ponerlos todos en una sola sección eh, porque quizá la imagen más típica del sujeto que sufre terriblemente por un desamor, pues es alguien que está sentado en una cantina, ¿no? Son como canciones de cantina, ¿no? Y por eso tienen esos dos epígrafes, ¿no? O sea, el de Sabina y el de José José, ¿no? Entonces alguien que está sentado bebiendo y bebiendo y bebiendo, tratar de ahogar sus penas, pero lo único que hace es hacerlas más evidentes, ¿no? Desde luego, los poemas pues, vienen de momentos también muy diferentes, muy distintos, y lo que quise es terminar con una cierta nota de optimismo, porque ciertamente si uno lee todos estos poemas, híjole, si es como estar en una cantina, ¿no? ¿A qué hora nos cortamos las venas, no? Eh, entonces, no, sí, sí es posible el amor después del amor, ¿no? Eh, sí quiero terminar ¿Parafraseando con a una nota Fito un poco más. Páez o cómo? Bien, no se me había ocurrido, claro. Por supuesto, me fue ese Sí, epígrafe. sí, estamos en Fito, sí, sí, yo Parafraseando, lo ¿verdad? No leí y dije dije Claro. que, ay, claro, claro. De hecho, también me hubiera gustado esto de epígrafe, pero ya fue muy tarde cuando llegó a mis manos. Trémulo el eco hasta hace poco antes de la noche, que es como abre este libro de Amaranta, ¿no? Cuando lo leí, hijo, esto me hubiera servido muy bien, pero bueno, ni modo. Llegó desfasado, ¿no? Desfasado, pero ahorita es la resonancia, efectivamente. Entonces no hay tal desfase, es como un túnel en el tiempo, diría Exacto, Stephen Hawkins. Y exacto. bien, me voy a también hacer otro un leve corte transversal, porque me interesa mucho saber, Adrián, cómo además de una circunstancia dices, bueno, son textos de diferentes épocas, son textos que registran siempre el mismo, de alguna manera están alrededor del mismo tema o posicionamiento, vamos a decir, más que tema, pero tú que estás como tan vinculado con otras situaciones del ser y del estar, como toda esta circunstancia con la India y todos los estudios que supongo te han pues alimentado, ¿no? En toda tu Mm. vida y trayectoria. ¿Qué significa un libro que tú mismo acabas de decir, no, pues es para cortarse las venas o en la cantina estar tome y tome? O sea, ¿cómo haces ese equilibrio entre tu yo poético, lírico, creativo y tu yo investigador de todos estos otros asuntos de la vida? Pero ¿cómo juega en eso? Porque yo sé que ahí hay una cuestión difícil de poder poner sobre la, no sé, no poner sobre la mezcla, no, pero sí de dejarte la liberación de la creación, porque yo sé que siempre todo en cuestiones de trabajo académico es duro, es recio, es a veces el corset que nos impide mucha cosa y a veces no. ¿Cómo vives tú eso? Porque tu libro es muy elocuente. Yo tuve un registro de tu psique, a partir de tu libro y las palabras y sobre todo esta resonancia, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Pues sí es difícil, no puedo mentir. Y no sé si es más difícil porque no estudio, si no me dedico propiamente a estudiar literatura, ¿no? Bueno, ahora eso lo puede decir, por ejemplo, Sonia, pero como yo lo he vivido es que el tipo de academia que hago, o trabajo académico, que es estudio de historia y de cultura de una región, supone tratar de alcanzar ese ideal, pues un poco absurdo e imposible de la objetividad, que no existe tal cosa, es imposible de hacer, ¿no? Bueno, yo sostengo eso, ¿no?
Puedes buscar cierta neutralidad, pero objetividad total no se puede. Por algo escoge uno de los temas que estudio. Pero bueno, la escritura académica suele apuntar digamos, a ser tenue ese sujeto, ¿no? Justo para tener cierta neutralidad, una visión objetiva, etcétera. Y entonces, adecuarse a un tipo de escritura, luego sí me merma en la otra, ¿no? Que sobre todo la poesía que tiende a ser mucho más, vamos a decir, íntima o subjetiva. No quiere decir que toda la poesía tenga que ser lírica, pero yo creo que es donde más se siente un yo. Eh, que eso supongo que también se puede discutir, pero bueno. De hecho, yo creo que no he publicado más libros de poesía justo porque he dedicado demasiado tiempo a la academia, ¿no? Eh, si no, no estoy echándole toda la culpa, pero ciertamente que sí, sí influyó en esa medida, ¿no? Y es más recientemente que dije, ya, nunca más, ¿no? Porque hace mucho tiempo que por eso algún día, ¿no? Vendrán y se explotarán las Pandoras y se oirá la voz, que ya era necesario, eh, pues, permitirme sacar esto pues, de un cajón, ¿no? Dejar que esa voz suene, pues, ¿no? Pero sí, sí ha sido tenso, ¿no? Sí. Sí, seguramente ahí radica el término agolpar, ¿no? Agolpar, Sí. que es tan pesado en el sentido de, pues no solamente lo que indica, que se reúnen, que se quedan en una esquinita, de que te golpean de alguna forma también en su reverberación. O sea, eso es una metáfora, tu título, que es como para analizar profundo, porque pues imagínate estar en el centro de una habitación con tus propias palabras agolpante, o en el centro de tu cabeza, que es el cráneo, donde se agolpan. En mi caso, lo que se agolpan son pájaros, ¿no? Chocando ahí adentro siempre, que son las ideas, son los Mm. dibujos por salir o los poemas por escribir o etcétera. Pero me encanta que en tu libro, además de ya esta repercusión que tenemos de hacer una lectura continua y de saber que el desamor está ahí forever and ever, ¿cuál es la onda aquí tuya como poeta? Ya no el académico ni estudioso de nada, el poeta y el hombre que se sienta a llorar la pena. O sea, ¿cómo decirlo así sencilla y llanamente? O sea, a mí ese poema del Cordero me fascina y es el que más me gusta de todo el libro, porque para mí es el registro de otra realidad, ya no del que está con el corte de vena, ¿no? Sino el que está ya con toda la hazaña del mundo que tenían preparada para mí, ¿no? O sea, ahí ya está como en otra dimensión, como fuera del libro, o sea, como viendo todo este estertor dentro de la sala del cráneo que es mi mente, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo? Ok, está más difícil de responder. Debería servirme un tequila para... Venga, venga, estás a tiempo. Tequila, tequila. ¿Mezcal? ¿No está Eh, mezcaloso? está mezcaloso el clima. Mezcal, mezcal, claro, venga. ¿O no? Eh, Creo que lo resumiría porque es digamos, una toma de decisión, una postura en la cual esa voz lírica no quiere ceder más al silencio. Es una voz lírica que padeció mucho tiempo el silencio, que estuvo callada por incertidumbres, miedos, etcétera, ¿no? Y esas incertidumbres y miedos regresan, ¿no? Como boomerang. Entonces, lo que pretende la voz lírica es decir, no, ahora ya voy a hablar, ¿no? Necesito liberarme, ¿no? El silencio ha sido un grillete y quiero cortar con él, ¿no? Eh, Ahora, este poema al que te refieres es de los más recientes. Pertenece como una serie de 5. Bueno, originalmente era una serie de 5, pero después decidí insertarlos aquí, o al menos la mayoría de esos. Y, y esos son unos poemas como que están en otro momento, digamos. Es decir, como si estuvieran ya 3 pasos atrás de la situación de enmudecimiento y pudiesen tener una mirada más sobria, agria, sí, pero más sobria, menos atormentada, ¿no?
siempre hay un poco, pero es decir, puede haber momentos o situaciones desagradables, pero la manera de asumirlos es diferente. Es también un poco el caso de Fue culpa de un puño, que los ¿Querrías escribí más leer o el menos en el mismo momento. perdón que te interrumpa, querrías leer el de Cuando está gordo el cordero? Lo leí yo, pero me encantaría escucharlo de tu voz. Sí, sí, claro. Ahora, este es un refrán, ¿no? Que en México yo creo que no se usa mucho, tal vez se usó hace 100 años, posiblemente en España todavía esté presente, es cuando está gordo el cordero, lo llevan al matadero. Pedí tan solo un trozo de filete, suficiente para cenar a solas con mi sombra. Al despacharme, el carnicero, ese verdugo timorato y algo ausente, sin saberlo me aventó a la cara toda la carnicería que la vida preparó con saña para mí. Porque sí, porque todos somos carne de cañón, pero muy pocos saben operar con maestría rastro y matadero. Qué bien. Es magnífico ese poema, sí, Y efectivamente realmente interesante. en un registro alrededor, en la mira de tus otros textos, ¿no? De ese tú eco atrás de ti, que sigue resonando ahí, pero que este ya está listo para darle la estocada, de Sí, alguna manera, ¿no? sí, 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 así es, sí. Y además yo creo que conecta muy bien también con todo el uso del lenguaje que hace Adrián en este libro, ¿no? Que es un lenguaje que es muy cercano, no es un lenguaje que nos distancia como lectores, sino al contrario, es un lenguaje que te invita a pasar, que te invita a ser parte del eco, a querer sumarte también a eso que parece resonar en las estancias, en el rinconcillo de la estancia. Y que tiene reflexiones, por eso decía al principio que creo que es un libro que está muy pegado al presente, tiene reflexiones muy diversas, porque pueden pasar del tono más simbólico al tono más conversacional, ¿no? Esa mezcla entre té y mala hierba haciéndose una infusión, esa igualdad de todos ante los cachetazos de la vida, ¿no? Somos carnes de cañón, que al final también es parte de nuestra fraseología, o la reflexión que pueda haber acerca del dona, por ejemplo, ¿no? Y las moscas y el que pasa hambre y observa de fuera de la vitrina, o sea, el eco que se convierte en una conducta concreta de la familia, que hay una reflexión ahí acerca de los hijos también, que también son una resonancia de ese eco, terminan siendo una resonancia de ese eco, y como todo ese lenguaje aspira al final a una ruptura que ahora yo ya veo más clara, porque cuando leía el libro todavía no lograba descifrar, y ahora al oírte, qué importante es escuchar al autor, escucharlo recitar y escucharlo hablar de lo que escribe, porque creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, ese silencio ya no más, ese silencio reiterado que aparece en esa segunda parte del libro, un silencio reiterado que quiere romperse. Es muy interesante cómo el lenguaje cercano, casi conversacional, lleva finalmente a esta afirmación, ¿no? Como, no sé, a lo mejor nos puedes contar un poquito más acerca de este uso del lenguaje, la fraseología que aparece por ahí, el tono conversacional, las cuestiones más del cotidiano. Pues sí, de hecho hay algo interesante. Creo que los poemas más viejos, sobre todo los de la primera parte, digo, los de la segunda son poemas, como decimos en México, de ardido, ¿no? Pero los poemas viejos de la primera parte, que es donde está más presente como la boca acallada, son más rebuscados. Y los poemas más nuevos tienen un tono más, tienen mayor fluidez. Son los que tienen como también un tono más coloquial y conversacional, justamente, ¿no? En cambio, los más viejos sí son un poco más pesados. Ese fue un reto, cómo escoger o pulir de manera que unos con otros
no se sintieran completamente disonantes, sino que permitieran pues, una lectura global, ¿no? Pero sí, fue un momento que me di cuenta que estaba escribiendo de una manera muy oscura, rebuscada, ¿no? Que a veces ya ni yo mismo entendía qué estaba diciendo cuando releía un poema de 8 años atrás o 10, ¿no? Entonces pues, sí hubo que sentarse como relojero para calibrar un poco mejor, pero sí quise dejar de todas maneras un poco lo barroco de los más viejos para ventilar como estas tensiones, ¿no? Qué interesante. ¿Nos lees algún poema más? Claro. Bueno, voy a leer justo uno de los más viejos, que es el primero, ¿no? A veces fue un eco, bueno, es el título, a veces fue un eco, a veces fue un eco, nada más, una leve palpitación de la voz, a veces fue un poco de nada, pero niebla todo alrededor, envuelto como, no envuelto, oprimido, asfixiado, acaso agónico, abandonado a esa ola de alquitrán, la esquila burlona y testaruda del así es. Voz tímida y ansiosa por tumbar la niebla, acaso por burlar el sortilegio del silencio, para hacerle ver al azar su suerte, como si no hubiera tal océano. Mas cómo no, si ya murmuran esas olas, todo alrededor, se callan y transmutan en hálito de bruma, palpitan sigilosas sus hechizos, envuelven, agonizan, abandonan sus esquirlas asesinas por un momento. A veces fue nada, casi nada. Por eso tenía que quedar ese principio, donde se siente... A lo mejor nos podías leer ahora uno de la segunda parte, donde podamos ver este contraste que tú acabas de comentar, ¿no? Como lo que vemos de esa búsqueda más barroca de la primera estructura del libro y como en la segunda hay una intención de que, o quizás espontáneamente hay mayor fluidez, ¿no? Y si coincide, que creo y sospecho que es así, tal vez el número 38 es de esa zona, de ese rinconcito ajeno. El 38, es el que está en la página 38, es de los viejos, ¿no? Exacto. Ah, yo pensé que era de los nuevos, incluido No, con... este es de los viejos. Bueno, claro, originalmente era más largo. Ajá. Lo eh, editaste. y tú sí lo tuve que editar, claro, sí. Entonces Sí, ya sí, entra sí. en la nueva categoría. Por eso es que como que para mí fue muy claro entender una circunstancia en algunos de los tonos del texto, de los textos, y estos otros que eran como, este ya está en otro lugar. Entonces es como este eco, la agencia del eco, pues es otra cosa, ¿no? Y en Un día será de noche, pienso que es de la misma tesitura, no sé. Entonces, editado ya te quedó de los nuevos. Puede ser, claro, sí. Bueno, eso quiere decir que en realidad sí los pude hilvanar de manera más o menos sensata. Totalmente. Eh, Muy coherente, se ve ahí una voz común, no hay tajos. a ver, voy a leer uno de la segunda parte. Sírvanse sus bebidas favoritas. Se llama No recuerdo. No, ni esas noches de plata derramada, ni los días interminables como mares, ni aunque toda mujer imite tu sombra erótica y sea el eco del beso que una vez me proferiste, no recuerdo nada, porque pensaba de otro modo, no pensaba que pensaba, y el otoño y las alas de las aves de una plaza, las olas de un mar evaporado. Si hubiera hallado, pero hoy es el futuro del ayer, y ayer un hoy que no quedó, un hoyo en la mano que desangra, un cosmos en proceso involutivo. Si tan solo hubieras, pero no me acuerdo de ti, no me acuerdo de nosotros, no me acuerdo, no recuerdo nada de eso. Y ahí es donde uno saca las galletas de animalitos.
Es estupendo porque además tiene un ritmo y una musicalidad realmente interesantes. Es magnífico, la verdad. Yo creo que, porque también me imagino que estamos ya sobre el tiempo y creo que lo importante es que leas tú, Adrián, que puedas mostrarnos algunos más de estos momentos, de la conformación de estos poemas, pero sí me gustaría, así como palabras un poco para daros paso a vosotros, que decir que hay que leer este libro, ¿no? Invitar a la lectura de este libro, a encontrarse con él, con esta intimidad, con esa reflexión tan hermosa acerca de lo que el amor y sus despojos puede quedar en los demás y en uno mismo como resonancia y como eco. También acerca de cómo uno puede formar parte de algo mucho más global y no tan personal y no tan subjetivo como parece que nos bombardean desde las redes sociales y desde todas las cuentas de todas las plataformas. Es yo. Esa invitación a otra cosa, la verdad que es muy de agradecer. Así que yo invito muy apasionadamente, calurosamente a la lectura de este libro. Gracias, Adrián, por escribirlo y por compartirlo. Y yo te invitaría a que nos leyeras unos poemas, nos dirá nuestra moderadora cuánto tiempo tenemos y que, bueno, y que digas lo que quieras decir, por supuesto. Muchas gracias, Adrián y Amaranta. Gracias a los dos. No, gracias a ti, Sonia. Excelente. Me encantaron tus comentarios, ¿no? No sé, Amaranta, ¿cómo dices que Sí, estamos yo de creo que tenemos un tiempo? aproximado de unos 5 minutitos más en los cuales nos podrías compartir un poco más de los textos más referenciales quizá, o si no quieres leer el del número 38, lo voy a leer yo de todas maneras para que la audiencia sepa la verdad. Vale, léelo. Léelo y Así, yo leo otros dos. muy bien, me tomo la licencia poética entonces para leer tu texto. Pero creo que esto es como lo que me acabas de decir en otras palabras, lo que acabas de decir también a Sonia respecto a esa, ya no más al silencio, ¿no? Más que reverberación, la revelación de rebeldía. Un día será de noche, de luna llena, de madrugada. El silencio reculará hasta una de sus esquinas y se morderá los labios. El alba se escurrirá en todos los oídos un día por la noche y se oirá un puente tendido hacia el horizonte. Se olerán los vasos comunicantes del antes y del después, igual que huelen las orquídeas tras la lluvia de una noche húmeda. Nadie podrá fingir la sordera. El mundo al fin declarará todos los colores que ha sentido, todos los que nunca quiso. Un día será el momento de alzar la voz. Yo sí me quedo con esa reverberación. Un día será el momento de alzar la voz. Entonces, Sí, este tiene un tono más triunfal, digamos, ¿no? prometo no interrumpir más. Te dejo en tu lectura continua de algunos poemas. Tenemos como unos 5 o 6 minutos. Y entonces cerraremos nuestra charla y conversación, que yo ya estaba aquí como bien lista para después de las 12 ya podemos ir por las bebidas que dice Adrián. Entonces, adelante, Adrián. A ver, voy a leer quizá... Voy a leer uno que se conecta con la portada, de hecho. Fue culpa de un puño. Yo no sé exactamente cómo se les ocurrió, pero me gustó mucho ese diseño porque remite a ese poema, ¿no? Fue culpa de un puño. ¿Quién arrojó este trozo de papel a media calle, estrujado como si nada, abandonándolo a la bastardía? ¿Qué culpa tuvo el suelo que dio el árbol, que produjo el papel, que una mano desdeñosa estrujó, como quien se deshace de una pelusa o una vida entera? ¿Llegó a escribir siquiera allí o, a medio aliento, se le atora el silencio? La memoria usó su máscara de medusa y petrificó mano y labio. ¿Tiene ese papel arrugado la culpa de que algún pobre diablo le estrujara en el corazón?
verídico, viendo un papel así estrujado en la calle. Literalmente así surgió ese poema. Ok, voy a leer quizá dos más. Se llama Sol Ardiente. Sol ardiente en el levante, la lluvia es el rencor del fuego, la caricia pródiga del cielo. Acabo de entender los recodos del silencio, el eco en la covacha del deseo. Acabo de esconder mis fantasías, enfados, hadas y vados clausurados. Un quisiera que se cambió el ropaje, un tentáculo invisible ganduleando en la entrepierna del deseo. Acabo de sorprenderme antes de mis crímenes, al menos, por más que no. Me desdigo para no contradecirme, para no incitar la lluvia sobre el fuego en el levante, aunque el eco se levante en cada vado inaugurado y me sorprendan los crímenes tentáculos. Acabo de escuchar al sol que se levanta. Acabo de tragarme otra estampa inútil, una fantasía más. Acabo de idear más fechorías prodigiosas, sol ardiente, que no cometeré. Acabo. Ese debió haberlo leído al final para terminar con acabo, pero bueno. Voy a leer el poema con el que acaba el libro, para tener un tono pues, menos pesimista, menos de cantina. El amor es imposible. Es imposible el amor después del amor. Imposible como el sueño. Infactible como la negrura de la luna nueva cuando buscamos paz adentro de la almohada. Improbable como pronunciar una palabra que seguirá sonando como un milagro. Si fuera posible, habría amaneceres tras la noche fatigada, agua evaporada después de la tormenta. Si fuera posible, comeríamos 2 o 3 veces al día, nos conmovería la sonrisa del horizonte, nos ducharíamos tarde o pronto, porque sí, habría poesía. Si lo fuera, podríamos parpadear, beberíamos vino, brincaríamos rayas en las baldosas, ¿o no? Y nos caeríamos en el amor. Y con eso termino. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, después de esta breve lectura, pero amplia conversación y profundo momento, porque siempre la poesía nos dará estos espacios agradablemente, ¿no? De compartir, de pensar, de reflexionar y de reír también, ¿por qué no? Entonces, quiero agradecerles a los dos el estar aquí para la emisión del segundo foro virtual del libro que organiza la editorial y que felizmente está convocando a la audiencia a entrar a este libro, a leer este libro, a ir a estos rincones donde se agolpan las palabras y que busquen sus propios ecos. El libro, pues aquí está, ya están también 10 ejemplares listos para quien solicite el libro. Están 10 libros disponibles gratuitamente y los pueden en este momento pedir a través de los comentarios de esta emisión, aquí en la página del editorial donde se está proyectando esta sesión que hemos tenido esta mañana, tarde, noche, o todos en una o ninguna en ninguna, pero aquí estamos. Les agradezco mucho esta, iba a decir velada, ¿verdad? Pero pues no. Les agradezco mucho el ser y el estar y el haber dicho, porque siempre decir es importante. Pues otra vez mi nombre es Amaranta Caballero Prado, ha sido un gusto enorme estar con ustedes y en el agradecimiento también a la audiencia que se ha detenido a escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Hasta Amaranta. otra. Gracias.